profesor Jesús García pues no nos puede acompañar presencialmente el día de hoy, pero pues ha enviado muy amablemente un video que en un momentito vamos a proyectar. Yo simplemente quisiera decir que este es un proyecto que desarrollamos el equipo del Centro de Pensamiento en Evaluación y Meritocracia de la Universidad Nacional de Colombia. Este es un centro de pensamiento interfacultades entre la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Es un espacio realmente de una gran riqueza académica, investigativa, y también pues hemos apoyado varios procesos de extensión y justamente esa es una de las virtudes de este grupo de trabajo, que no solamente tiene esa dimensión, digámoslo así, conceptual, teórica, sino que nos ha tocado enfrentar todos los desafíos que en la práctica conllevan la implementación de procesos meritocráticos, pues principalmente en el sector público, para los concursos de carrera administrativa, pero también hemos reflexionado la meritocracia en otros contextos, por ejemplo el del acceso a la educación. En ese marco entonces, desde hace varios años tuvimos esta idea de recoger trabajos que desde diferentes disciplinas pudieran explicar precisamente esas complejidades de la meritocracia, no solamente pues en el ámbito, por ejemplo, de la psicometría, de la psicología, o no solamente en el ámbito del derecho, sino también en otras perspectivas y desde otras disciplinas. Finalmente, después de mucho trasegar, fue un proyecto cuya edición fue compleja por el número de autores, logramos por fin que fuera publicado, y es realmente, creemos nosotros, que al menos en español es un libro que no tiene parangón, que recoge trabajos precisamente desde muy diversas disciplinas, y eso nos hace sentir muy orgullosos y muy complacidos por el logro obtenido. Este es un libro pues que ustedes tienen aquí a su disposición en el stand de la universidad, en versión papel, para los que nos gusta más leer así en papel. Además parece que es mucho más beneficioso desde muchos puntos de vista, pero también está disponible como libro electrónico en el portal de la editorial de la Universidad Nacional. No me voy a extender más, vamos entonces en primer lugar a presentar un video del profesor Jesús García Cívico, que nos quiere presentar un saludo por este medio. Posteriormente estamos a la espera de la doctora Sixta Zúñiga, que es la presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Estamos esperando que ingrese, ya viene en camino, entonces le vamos a dar unos minutos. Mientras tanto, si la doctora Sixta no ha llegado, pues vamos a escuchar unos minutos a la profesora Uranidia, y finalmente pues ya pues sería la doctora Sixta. No se preocupen que ya vamos a aprender el aire acondicionado, y mientras tanto vamos a escuchar al doctor Jesús García. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que están organizando este acto en Bogotá, a la UNAL, al Centro de Pensamiento en Evaluación y Meritocracia, a la editorial que ha hecho posible la publicación de este volumen. Mi gratitud se dirige a sí mismo, a quienes han coordinado la obra, a quienes participan hoy en su presentación, y por supuesto a las profesoras y profesores que han contribuido a ella con mucho rigor, con generosidad y con voluntad de diálogo. Especialmente agradezco a la profesora Aura Nidia Herrera Rojas y al profesor Andrés Rodríguez Villabona que me hayan dejado acompañarles en este estupendo y ambicioso proyecto. Me encantaría estar allí, pero me alegra mucho poder hacerlo, estar con ustedes a través de este vídeo y sumarme, aunque sea desde la distancia, a la presentación de una obra que considero muy valiosa y necesaria. He tenido la fortuna de participar en la edición y también en la coordinación, en la invitación a algunas autores que enseguida aceptaron la invitación. He podido contribuir con un capítulo dedicado a la relación entre mérito, igualdad y justicia desde una perspectiva filosófica. Y me gustaría aprovechar también estos minutos para compartir una convicción que yo creo que resume bastante el sentido de mi aportación. Yo creo que corresponde precisamente al Centro de Pensamiento en Evaluación y Meritocracia, a los profesores que desde Bogotá
han impulsado este proyecto. El mérito, y uso aquí la palabra de una forma deliberada, de haberse tomado muy en serio todas las posibilidades del mérito y de la meritocracia. Digo todas las posibilidades porque una parte del debate contemporáneo tiende a estrechar en exceso el campo de esta visión. A veces se habla del mérito como si fuera apenas una máscara ideológica del privilegio, un uso degradado, un uso excesivamente orgulloso de sí. Otras veces se lo identifica sin más con la competencia individual, de acuerdo con una metodología individualista muy forzosamente, yo creo que importada de la tradición anglosajona de los estudios sobre el desert, bajo una perspectiva yo creo que excesivamente individualista o de una metodología individualista. A veces se le confunde al mérito con la justificación moral del éxito o con la arrogante legitimación de desigualdades muy profundas, y entonces, como una suerte de reacción frente a esas versiones más arrogantes de la meritocracia, se desacredita la propia idea de esfuerzo, de capacidad o de mérito, como si no quedara en ella nada que pensar, nada que rescatar, ¿no? Nada que discutir con cuidado desde esa instancia de exigencia máxima que es la universidad. Y a mí me parece que una de las virtudes mayores de este libro consiste justamente en haber evitado ese reduccionismo. Me parece un acierto que aquí el mérito no se haya reducido a una determinada perspectiva o a una visión ingenua, ¿no?, del mismo, sino como una noción proteica, poliédrica, multifacética. Lo de proteica me refiero a una acepción, yo creo que lo recoge así el diccionario María Moliner, de aquello que se presenta bajo distintas formas, en distintos momentos. El mérito es un concepto proteico porque se dice de muchas maneras y por eso mismo exige un examen atento de todos sus usos, de sus promesas y de sus límites, pero también de sus deformaciones. Hay además una razón histórica para tomarse en serio el mérito y la meritocracia. Durante mucho tiempo la meritocracia se presentó como una forma alternativa a los privilegios heredados, al nepotismo, a la exclusión arbitraria, y la defensa del mérito se vinculó con una apertura de oportunidades y de procedimientos y una cierta promesa de equidad. Era como un factor de progreso. Y yo creo que sería un error olvidar por completo esa genealogía, por más que haya hoy predominantemente un uso insolidario, digamos, o como decíamos antes, pues un tanto arrogante, ¿no?, del mérito. Ahora bien, también sería un error ignorar el reverso del problema, ¿no?, sobre todo en determinados contextos, allí donde las desigualdades materiales se han vuelto extremas, ¿no?, y el lenguaje del mérito ha servido para justificarlas, para presentar como merecidas las posiciones que sabemos que en gran medida dependen de ventajas heredadas, de contextos favorables, de familia, de estructuras sociales desiguales o simplemente del azar. Y además ha producido una consecuencia moral y política inquietante, la de hacer creer a los ganadores que todo se lo deben a ellos mismos, y sobre todo el reverso, ¿no?, que los pobres también llevan esa vida que se merecen. Bien, eso es uno de los núcleos más duros, yo creo, que de la crítica contemporánea a la meritocracia, y también está en este libro. Yo creo que la ampliación del foco que ha conseguido este volumen, y que tanto se debe al maravilloso trabajo de las profesoras Abel y Aura, es muy fecunda si se piensa desde Colombia, y yo tuve la suerte de aprender a observar la meritocracia desde allí y también desde España, y darme cuenta de que no todos los contextos son iguales, que no es lo mismo discutir sobre el mérito donde la meritocracia ha quedado absorbida o reducida a una suerte de competición feroz por una hipertrofia, ¿no?, de las credenciales y por la naturalización de las brechas sociales inmensas. Yo creo que España es un país todavía con una fuerte
rígida, sociedad de clases, que hacerlo en una sociedad más dinámica, y así tengo a la colombiana, donde el mérito sigue apuntando a una exigencia de mejora institucional frente al clientelismo, el nepotismo, la arbitrariedad o el peso desmedido de las redes de influencia. Mi capítulo ha insistido precisamente en eso, en el significado político y moral del mérito, cómo varía según determinados contextos y cómo en nuestras sociedades su apelación pues conserva un potencial crítico que no conviene despreciar. En primer lugar, yo creo que la construcción de este volumen polifacético, poliédrico, proteico, exige pues reconocer que también la igualdad de oportunidades, que es un corolario de la meritocracia, no puede entenderse de una manera puramente formal. No basta con proclamar que todos compiten bajo las mismas reglas, ni asumir el propio contexto de competición agonal en todas las esferas de la vida, ¿no? Exige también advertir que una sociedad democrática no puede medir o definir en qué consiste la base meritoria de una manera rígida. Sobre todo no puede entregarla a la lógica del mercado, ni a la legitimación moral de las ventajas desiguales. Podemos ampliar la base del mérito bajo una idea de servicio, es decir, una justificación de las posiciones y de los estatus, no como si hubiera una correspondencia entre el individuo y su carrera que lo haga merecedor de una posición, sino como un derecho de los ciudadanos a tener la mejor cirujana, la mejor profesora, el mejor ingeniero, las mejores personas cuando desempeñan cargos en los que ha participado la administración pública. Creo que este volumen enriquece la idea del mérito, la complejiza, la hace más atenta a las diferentes interpretaciones. El mérito no puede seguir siendo una arma arrojadiza, sino más bien debe ser una idea todavía útil y valiosa, no una coartada del privilegio, sino un concepto más allá de la arrogancia, de la humillación, de la autocelebración, que apunte a qué modelo de sociedad queremos, cómo deben distribuirse las posiciones que reconocemos, que preservamos. Creo que este libro tiene precisamente esa virtud, la de no conformarse con una respuesta apresurada. Termino reiterando mi gratitud hacia quienes han hecho posible esta obra, a todos los que están participando en este encuentro, a todas las compañeras y a los compañeros que han colaborado, a quienes han ofrecido un marco intelectual e institucional para pensarlo. Les envío un saludo muy afectuoso desde España y mis mejores deseos para esta presentación en Bogotá. Muchas gracias. Bueno, por fortuna logramos entonces escuchar al profesor Jesús y ahora de una vez a continuación le voy a dar la palabra a la profesora Aura Nidia, profesora de la Facultad de Ciencias Humanas del Departamento de Psicología, ¿sí? Y fue hasta hace poco directora de la Dirección Nacional de Programas Curriculares de Posgrados y es, voy a decirlo así, la directora emérita del Laboratorio de Psicometría. Entonces voy a darle la palabra a la profe Aura Nidia. Muchas gracias, profe. Gracias por lo de... Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta tarde en medio de este clima que resulta un poco pesado, pero de verdad que muchas gracias. Quisiera, pues la idea es un poquito poder hablar a pesar del ruido, poder interactuar un poco, entonces voy a hacer una presentación más bien breve de un poco las ideas que nos llevaron a esta obra. Cuando nosotros pensamos en proponerle a la Universidad Nacional crear un centro de pensamiento en evaluación y meritocracia, queríamos por una parte como capitalizar toda la experiencia que tiene la universidad en general en sistemas de méritos, en sus pruebas de admisión, pero también en el papel que ha tenido en la sociedad colombiana, por ejemplo en selección de empleados públicos en diferentes entidades y como toda la trayectoria que ha tenido en esos aspectos. Sin embargo, llega un momento en el que decimos
paremos y reflexionemos un poco acerca de lo que ha significado todos estos años de trabajo en ese tema, en la práctica, y acerca de lo que eso significa pues para la academia, pero también para el país. Entonces el Centro de Pensamiento nació con la idea básicamente de poner sobre la mesa las discusiones sobre la meritocracia. Y la evaluación, bueno, la evaluación es un poco mi sesgo personal por mi formación en psicología y en estadística. Pero digamos uno de los principales retos que teníamos en ese momento era pongamos sobre la mesa esta discusión más allá del supuesto básico de que los procesos meritocráticos son buenos para el país, o más allá de ideas bastante generales y pocas discutidas, como que por ejemplo tiene un efecto sobre la equidad en la participación en algunos procesos políticos, sociales, educativos, etcétera. En ese contexto nace la idea del libro, nace la idea de hagamos una publicación donde recojamos esas diferentes miradas de la meritocracia, hagamos esa publicación donde invitemos desde la filosofía, que el profesor García Cívico hace esa mirada desde la filosofía, desde la antropología, estaba también un capítulo desde la antropología, obviamente desde el derecho, del profesor Andrés Abel, desde la psicología tenemos un capítulo del profesor José Ignacio, desde diferentes miradas, veamos cómo se ve la meritocracia, cuáles son sus discusiones, cuáles son sus alcances y cómo se pueden de alguna manera conciliar esas diferentes miradas. Evidentemente no queremos, y no era la pretensión del libro ni lo es, resolver discusiones, es más ponerlas sobre la mesa. No formula el libro una postura particular, formula una serie de interrogantes, una serie de formas de verlo y formula también una serie de retos, que es donde me quiero detener un poquito más. El profe Jesús ya nos hablaba un poco de esa mirada un poco conflictiva, de esa mirada que por una parte puede verse como déspota si se quiere, pero por otra parte también se puede ver como salvadora. Entonces, ¿cómo conciliar esas dos polos opuestos en algunas discusiones que sean vitales y que realmente reporten algún beneficio, repito, para la academia, pero también para el país? El libro entonces lo estructuramos en tres partes, una parte que es esa parte fundamental de la que ya habló más extensamente el profe Jesús, ahí no me voy a detener mucho, y luego dos partes, una que tiene que ver con los retos actuales, que es donde me voy a detener un poquito más, y con un panorama general de qué está pasando hoy en Colombia, pero también tenemos un capítulo sobre qué está pasando en Europa y uno sobre Norteamérica. Como para ver ese panorama de qué es lo que está pasando, cómo se está interpretando, ya no desde la filosofía, desde la academia, sino desde la práctica, desde las prácticas, cómo se está interpretando ese tema de la meritocracia, cómo se está interpretando, por ejemplo, pues tenemos claramente el énfasis en el empleo público, entonces cómo se está interpretando para el acceso al empleo público, cómo se está interpretando para desde una posible estrategia de ascenso social, por ejemplo. Ese es el panorama general. Hay tres capítulos que versan sobre aspectos propiamente colombianos y otros sobre Europa y Estados Unidos. Me voy a detener en la parte que tiene que ver con los retos, porque me parece que a esa parte le pusimos bastante énfasis, mucho trabajo, pero también mucho cariño porque pensamos que es ahí donde realmente debemos dirigir un poco la reflexión acerca de las aplicaciones de la meritocracia. ¿Qué implica para el país, para una sociedad como la nuestra, pensar, por ejemplo, en la provisión de cargos públicos con sistemas meritocráticos? Por una parte, es claramente, y así se ha argumentado desde diferentes contextos, es claramente una forma de contraponer algunas prácticas clientelistas, de nepotismo, que yo creo que bien le hacen falta a este país. Es decir, por una parte es clarísimo que ahí hay una mirada que no debemos olvidar. Pero por otra parte, no podemos caer en una mirada ingenua,
de decir que entonces vamos a defenderla, por así decirlo, a diestra y siniestra sin pensar en reflexiones más allá. Entonces viene el otro punto de vista, y el otro punto de vista es cuáles son esos retos que debemos cumplir para que realmente no sea solamente esa mirada antipática que tienda por el éxito individual y nada más. Hay entonces unos capítulos que se refieren específicamente a la meritocracia y el acceso al empleo desde la mirada de los derechos humanos, que lo escribe una autora chilena que ha trabajado mucho el tema, un capítulo muy interesante. Hay otros capítulos relacionados, por ejemplo, con el posible uso de tecnología y lo que eso implicaría para repensar un poco, ya no la meritocracia como concepto, sino más bien los procesos en la práctica, los procesos meritocráticos. Hay 2 capítulos sobre evaluación dentro de procesos meritocráticos y evaluación equitativa. Hay uno sobre la inclusión de género, y hay uno de un profesor que ese me gusta mucho, bueno, todos me gustan, pero ese, porque habla un poco de la meritocracia inteligente y ve como diferentes puntos de vista para conciliar la inclusión sin sacrificar la calidad técnica, por ejemplo, dentro de una mirada de unas metas, por así decirlo, sociales y de la administración pública. Esa parte de los retos, mi invitación es un poco a que habría muchos otros, pero mi invitación un poco es a que lo pensemos desde el punto de vista de qué nos implican esos retos. Pensar, y últimamente pues las normas en Colombia también han estado más dirigidas, por ejemplo, hacia la inclusión. Sobre inclusiones de discapacidad, inclusiones de género, etcétera, dentro del proceso meritocrático. Eso está bien, es decir, eso es parte del proceso, creemos que es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, también hay que decir que probablemente esto todavía no es suficiente. Tenemos que pensárnosla un poquito más allá, pensar realmente en cuáles son esos retos, usando la tecnología, pero también usando una mirada desde las diferencias humanas sencillamente, más que solamente desde la discapacidad, desde las diferencias, aceptar que somos diferentes y que en esas diferencias podemos hablar de condiciones particulares, podemos hablar de discapacidad, pero también podemos hablar de diferencias que no catalogamos como discapacidad, que no catalogamos como vulnerabilidad y que tenemos que reconocerlas a la hora de hacer procesos meritocráticos y de pensar la meritocracia. Ese es el enfoque de esa parte del libro que tiene que ver con los retos. Habría otros, repito, que a mi modo de ver son muy necesarios, pero no quedaron incluidos en el libro, como por ejemplo la necesidad de evaluar los posibles impactos de los procesos meritocráticos desde el punto de vista individual, pero también desde el punto de vista de las instituciones que se han de alguna manera subido en el caballito de hacer procesos meritocráticos, y también para el país en general. Por ejemplo, ese es un reto que a mí me parece súper importante, que estaremos trabajando también desde el Centro de Pensamiento, pero no hay específicamente un capítulo, lamentablemente, sobre ese tema en el libro. Nada, termino sencillamente agradeciendo nuevamente la presencia de todos ustedes, agradeciendo todo el apoyo en este proceso, que fue largo, fue mucho más complicado de lo que habíamos previsto. Agradecer obviamente a nuestras familias, porque el apoyo siempre es decisivo, a nuestros estudiantes que siempre tienen un poco la expectativa de ahora con qué va a salir, y de alguna manera eso le genera a uno una responsabilidad, pero también una motivación importante para seguir trabajando. Entonces, muchas gracias y espero que lo disfruten. Muchas gracias, profe Uranidia. De una vez vamos a darle la palabra entonces a la doctora Sixta Zúñiga, que les decía es la presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ella acaba de aterrizar acá en Bogotá, entonces le agradecemos de verdad mucho por su presencia, y vamos pues a dejarle el resto del tiempo que tenemos, doctora Sixta, 15 minutos para que haga usted su presentación, agradeciéndole nuevamente por su presencia. Bien, muchísimas gracias. ¿Acá? ¿Está bien? Lo hago desde acá. Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que en medio de tanta bulla
me escuchen un poco, y lo importante es poder dejar el mensaje sobre la importancia de leer libros sobre meritocracia y de fortalecer entre todos y construir entre todos un sistema meritocrático como el que tenemos en Colombia. Empiezo con un agradecimiento muy especial para la profe Oranidia, para el profe Abel, asimismo como para las directivas de la Universidad Nacional, quienes a bien tuvieron invitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil a este espacio. A nosotros nos honra porque está enmarcado en la institucionalidad de la comisión, en nuestro quehacer diario, en lo que trabajamos y forjamos día a día en nuestras instalaciones y en todo el territorio nacional. Por eso precisamente estaba de viaje. Bueno, y además también contarles que el Centro de Pensamiento, que dice igual la profe Oranidia, viene trabajando de hace un poco más de 10 años, ¿cierto? Que venimos trabajando y apoyando a este centro de pensamiento en el cual hemos logrado debatir y fortalecer desde el debate también lo que es el sistema meritocrático que tenemos en este momento. Y precisamente de eso se trata esta obra, de cómo estamos en el mérito, y no solamente en Colombia, sino en el mundo. Es un llamado a revisar cómo hemos evolucionado y cómo pasamos de una estructura pesimista, como lo encontraba en las primeras líneas del libro, créanme que me tocó harto, las primeras líneas del libro, para luego pasar a cómo evolucionamos en el occidente, cómo evolucionamos en Latinoamérica y en Colombia en temas de meritocracia. Cómo encontramos que antes no era posible hablar de un concurso, de un proceso de selección, pero que desde la dinastía china en el siglo VI ya se estaba hablando en otros hemisferios de procesos de selección. Todo esto es realmente importante para todo aquel que le interese el mérito, que crea en el mérito como una base fundamental del sistema meritocrático y la base fundamental de la democracia en un país como buscamos que sea en Colombia. Encontraba también en el libro, digamos, diferentes tesis, hablan de una posiciones transdisciplinar. Creo que ya seguramente los profesores comentaron a qué hacían referencia, pero para mí fue muy importante porque pasamos de lo que es lo técnico. Normalmente, si hablo de la Comisión Nacional del Servicio Civil, me voy a lo técnico. Solamente estamos en lo técnico, en lo administrativo, pero ¿qué pasa con el mérito en lo filosófico? ¿Y qué pasa en la psicología? ¿Qué pasa en los instrumentos de medición? ¿Qué está pasando con la parte económica? Todos estos aspectos y diferentes dimensiones son los que se abordan en este libro, que a mi juicio construyen en gran medida esa discusión. Cuando hablamos de discusión, no necesariamente tiene que ser que todo lo que se hable sea bonito, y van a encontrar en el libro que no todo es bonito en el mérito. Se encuentra apartes disruptivos, se encuentran apartes donde nos juzgamos en el mérito desde la justicia social, desde la igualdad, desde las bases institucionales, donde vemos asimismo también cómo el mérito o cómo la meritocracia y el mérito están confluyendo en lo que es el esfuerzo, que es la primera parte del libro, el esfuerzo, cómo es también lo que corresponde a la inteligencia, pero ¿será que el mérito solamente es inteligencia y solamente es esfuerzo? En esos tabú es lo que hemos estado trabajando. La doctora Oranidia decía, les voy a contar, y sí, es importante porque estas bases históricas y estas referencias previas nos han servido a nosotros para construir lo que hoy somos en el mérito. Nos permite hablar de que no tenemos unos procesos de selección y meritocracia solo basado en inteligencia, hablamos de competencias, hablamos de habilidades, hablamos de rasgos, hablamos de un sinnúmero de elementos y complementos que van mucho más allá de la inteligencia y del mínimo esfuerzo, que puede ser el de la persona que se sienta a leer un documento por una semana y luego presenta un examen y se gana un concurso público de méritos. Esto es un poco, digamos, lo que encontramos en el libro, pero hay una pregunta que creo que la voy a mencionar y que va muy ligada a todo lo que se menciona en las líneas del libro, y es si puede existir una democracia sólida sin una conversación permanente y crítica sobre el mérito. Y yo me atrevería a decir, de pronto podría escuchar a los profesores, me
me atrevería a decir que no es posible, porque el mérito no es un elemento que ya esté terminado o concluido, sino que se encuentra en construcción. Y una construcción que hacemos de forma permanente, no solamente quienes pertenecemos a la administración pública y quienes trabajamos en el Estado colombiano, sino también quienes están en la academia. La discusión desde la academia resulta hasta más sencilla, porque cuando estamos en marco de la administración pública estamos reglados, estamos entre normas, estamos entre regulaciones que nos impiden o que nos permiten y nos imponen obligaciones. Entonces, digamos que en este sentido, si construimos una democracia y queremos construir una democracia, debemos partir de esa base, de la base del mérito, pero una base crítica, una base que nos permita a todos avanzar de forma permanente, de forma conjunta, que asimismo un espacio donde entren las críticas constructivas y no constructivas, porque de ellas aprendemos. La profesora Oranidia, cuando hablaba de los procesos de inclusión, decía que yo les iba a comentar, sí, estamos trabajando desde la comisión en cumplimiento de una ley, por eso hablo de cómo entra o cómo empezamos a actuar desde la administración pública. Y tenemos una ley, la ley 2418 de 2024, que insta a la comisión, y a partir de ese momento, bueno, antes lo hacíamos de otra manera, pero ya basado en esas reglas específicas de la ley 2418, estamos ofertando vacantes exclusivas para personas con discapacidad. Esto, digamos, trabajando en inclusión, buscando ajustes razonables, buscando que los procesos de selección al momento de generarse una evaluación técnica, usted lo menciona en su capítulo, profe Oranidia, la necesidad de que no se trate de unos exámenes o cuestionarios únicos con mero conocimiento, sino que busquen la inclusión y que busquen aterrizar un poco a esa realidad, tanto institucional como la realidad del ser humano. Creo que esto es un elemento importantísimo de evolución, lo vimos también en curso de uno de los capítulos. Otro de los elementos que se habla en los capítulos es lo relacionado con la inteligencia artificial, y en eso también hemos venido evolucionando. La tecnología nos ha llevado a crecer y depende de nosotros el buen o mal uso que le damos y cómo como herramienta nos puede servir para crecer en materia de políticas públicas. Eso lo encontramos en el libro. Me hizo pensar y repensar muchísimas cosas al momento de revisar ese aparte, por la responsabilidad que tenemos al momento de hablar de inteligencia artificial. Sin embargo, la comisión lo ha venido haciendo, es un trabajo que lo ha hecho en cabeza del doctor Edwin Ruiz, que se encuentra aquí presente, es el comisionado que está abanderado en los temas de inteligencia artificial en la comisión. Y hemos tenido buenos resultados, quiere decir que podemos seguir avanzando poco a poco, como decimos, en paso firme para lograr estas estrategias y el fortalecimiento del mérito. Y bueno, creo que llegando al final, los aportes fundamentales de este libro, más allá de la discusión y de la multiplicidad de dimensiones que nos muestra, que nos enseña de la manera como se puede criticar de forma constructiva, cómo se puede creer en las instituciones, porque creer en el mérito es creer en las instituciones del Estado y creer que los servidores públicos y que los ciudadanos pueden también acceder al servicio público de una forma coherente, de una forma transparente y objetiva. En este sentido, creo que un aporte importante, más allá de la crítica y de la evolución que se muestra en el libro, es la manera en que nos lleva a pensar y a repensar el mérito, a construir conjuntamente el sistema meritocrático. Es la única obra que tenemos de esta connotación a nivel nacional. Excúsenme, no sé si a nivel internacional la tenemos, pero sé que a nivel nacional es la única obra. Y nos decía hace poco una docente de la Universidad del Rosario: estoy buscando literatura sobre temas de meritocracia y no consigo. No encuentro, comisionada. ¿Dónde busco?
y son pocos los elementos que encontrábamos en realidad para darle en ese proceso de consultoría que tenía con una entidad pública. Sé que este libro va a ser una herramienta fundamental para todos los que trabajamos en la administración pública, para todos los enamorados del derecho administrativo, los apasionados con el derecho público y sobre todo a quienes creemos y hemos sido testigos del mérito en Colombia. Doctora Sista, muchas gracias primero que todo por acompañarnos, por hacer todo el esfuerzo por estar aquí hoy con nosotras y nosotros. De verdad es muy importante pues para el Centro de Pensamiento en Evaluación y Meritocracia mantener ese vínculo con la Comisión Nacional del Servicio Civil. Finalmente porque somos instituciones públicas, ¿cierto? Nuestro objetivo siempre es velar por el interés público y justamente el principio meritocrático, voy a ponerme constitucionalista, en la Constitución va en esa dirección. Como decía justamente el profesor García Cívico, bien entendida la meritocracia no busca excluir, busca encontrar las personas más idóneas para prestar un servicio público, ¿cierto? Ya sea, y para garantizar derechos fundamentales, ya sea el de la salud, la educación o cualquier otro ámbito. Y en eso la Comisión Nacional del Servicio Civil en el proyecto constitucional pues cumple un papel, el proyecto constitucional de la Constitución del 91 cumple un papel muy importante. Entonces, de verdad, doctora Sista, le agradecemos mucho por su presencia, al comisionado Edwin y a todas las personas de la Comisión Nacional del Servicio Civil que nos acompañan el día de hoy también, muy agradecidos a las y los estudiantes de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ciencias Humanas que nos acompañan también, muchas gracias. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero a continuación aprovecho yo y los invito a la presentación de otro libro, una temática diferente, pero bueno, que tiene algunos lazos sobre el realismo político de uno de los juristas más importantes del siglo XX, Hans Kelsen. Entonces, en unos 5 minutos les invitamos a que nos continúen acompañando. Muchas gracias a todas y todos.